El Cajal Oro. El mundo entero seguía con el corazón apretado aquella polémica sin precedentes en que la calle San Martín de Buenos Aires osaba contestar a la omnipotente calleja Swan Lane de Londres, una inexpugnable trinchera de los Rheingold. Hasta el viernes, Londres triunfó. Su actitud quería decir: no temáis, el oro es inconmovible. Comprad todo lo que os ofrezcan. Las ventas cesarán en cuanto terminen las existencias de oro libre, y entonces lo haremos subir todavía más. Pero el sábado pareció vacilar, y la gente se preguntaron: ¿qué va a ocurrir el lunes? Y ocurrió la cosa más extraordinaria. 3 camiones se detuvieron frente a la caja de conversión. 3 camiones que venían embarrados como si hubiesen viajado toda la noche por malos caminos de la campaña, y tenían en grandes letras el nombre de Julius Ram. Media hora más tarde, se decía en toda la ciudad que aquellos camiones traían 10.000 kilos de oro sellado. El efecto de tamaña noticia fue indescriptible. El directorio de la caja de conversión debió encontrarse delante de un singular problema. La ley le obligaba a comprar todo el oro que le llevase a 1,50 el kilogramo, pero la ley no podía suponer que hubiese oro fabricado. Y aquellos 10.000 kilos, a pesar de los sellos que atestiguaban sus 24 quilates, era evidentemente oro artificial, a menos que su dueño fuese un loco, porque solo un insensato podía ofrecer 10 toneladas a 1,55 el gramo, cuando en la misma calle había quien le pagase 4,30. Perder por capricho es una sola operación, algo así como 27 millones, no podía ser la ocurrencia de un cerebro normal. Solamente un loco o un alquimista, es decir, un productor de oro falso. Lo primero no podía ser, porque locos capaces de arruinarse de ese modo no andan sueltos. Luego era verdad lo segundo. El directorio de la caja de conversión discutió durante 2 horas. Entretanto, los camiones permanecían al rayo del sol, custodiados por 30 soldados armados a Mauser y flanqueados por una turba de curiosos. Y empezó a circular la explicación que luego había de difundirse en los diarios y llegar a Londres en esa misma tarde. Solo un alquimista, a quien el oro le cuesta menos que el cobre, si hoy le compran estos 10.000 kilos, mañana podrá traer 50.000, o todo lo que pueda transportar. Al cabo de 2 horas se dijo que el directorio resolvió cumplir la ley y autorizó la operación, y los empleados empezaron a descargar cajas y cajas de lingotes. Fue aquello un golpe teatral. Desde que alguien vendía oro a 1,55 el gramo, resultaba absolutamente insensato pagar más, y todas las casas tuvieron que bajar de golpe su precio. Era la contestación de la calle San Martín de Buenos Aires antes de 24 horas de la réplica de Swan Lane en Londres. Y esta replicó así: oro en baja, 10 peniques por onza. Un vergonzante comienzo del pánico. La leyenda del alquimista empezaba a transformarse en historia que el mundo ya iba creyendo. Multitud de pequeños poseedores de oro, temiendo su desvalorización, se apresuraban a convertirlo en buenos billetes para comprar con ellos mercaderías cuyos precios ahora iban a subir. El contagio de las ideas, lo mismo que del entusiasmo y del miedo, es lento al principio. El pueblo desconfía de las novedades,
sobre todo de las que contradicen conceptos enraizados en los espíritus. Mas de repente el ritmo se acelera y el nuevo sentimiento forma una corriente impetuosa e irresistible. Durante esta agitada semana, las noticias de Buenos Aires llenaron la primera página de los diarios del mundo, haciendo pasar a un segundo plano cuestiones políticas e internacionales. Y no quedó un directorio de banco o de sociedad anónima que no se reuniera para estudiar las consecuencias de la estupenda invención. Predominaba todavía, claro, la incredulidad. No obstante que los más autorizados químicos y físicos habían opinado en favor de Julius Ramm, los financistas, muy especialmente la banca judía, obedeciendo a la consigna del Cajal, se negaba a creer e impartía órdenes de comprar todo el oro cristiano que se les ofreciera. Según los cálculos del Cajal, en una semana se habrían agotado las existencias, porque los cristianos solo poseen pequeñas cantidades. Los cálculos fallaron. Pasó la semana y arroyos de oro en monedas y lingotes seguían afluyendo a las casas judías que no salían de su asombro. Y es que los israelitas del mundo entero, contra el mandato del Cajal, silenciosamente se iban desprendiendo también del oro que poseían por las dudas. Ya no era necesario que Julius Ramm aumentara con oro artificial las ofertas del mercado. El oro salía de seculares escondrijos, brotaba por todos los poros y las fundiciones de metales preciosos desbordaban de público, que acudía a transformar en lingotes, controlados y sellados, alhajas viejas, cadenas rotas, medallas olvidadas, chafalonía insignificante, que reunida formaba una masa imponente jamás sospechada por los financistas. Londres ya no hablaba con Buenos Aires, sino con todas las plazas del planeta, porque de todas le llegaban extrañas ofertas. Rheingold seguía firme, esperando que Blumen se entendiera con su rival Cohen y parasen la fatídica máquina de Julius Ramm. En Buenos Aires, los cambistas dejaron de comprar y vendieron todo al banco de Blumen a los precios de Londres. Creían en Julius Ramm porque seguían viendo llegar a la caja de conversión aquellos misteriosos camiones embarrados. El banco Blumen de pronto dejó también de comprar a raíz de un telegrama fulminante. Rheingold había adivinado que Zacarías, valiéndose de hombres de paja, le estaba trasegando sus millones de libras y acabaría por hacerle tragar a precios de guerra todo el oro falso que vomitaron los hornos de Ramm. Puesto que Blumen dejó de comprar oro, no quedó más adquirente posible que la caja de conversión, al 40% de los precios de Londres. Hasta ese momento, el oro argentino, falso o legítimo, no había pesado realmente en las cotizaciones de Londres, porque estaba prohibida su exportación. La influencia de la invención de Ramm había sido puramente psicológica. Pero también ocurrió que cuando Rheingold supo que tenía en Buenos Aires, en las arcas de su sospechoso representante, 20 millones de libras, o sea, 160 toneladas de oro inactivo, por el cual la caja de conversión pagaría la tercera parte de lo que pagase Londres, comenzó una campaña para que se permitiera su exportación. No se necesitaba demasiado esfuerzo. El oro de Rheingold dormía estéril en las cajas del banco Blumen y no serviría nunca sino para maniobras funestas al país. El gobierno halló conveniente que la Argentina fuese la primera nación que restableciera su libre comercio. Así mostraría la solidez de sus finanzas. Al alba comenzó el desfile de los 50 carros que transportaron los lingotes de Rheingold al vapor
que debía llevárselos. De nuevo, las agencias telegráficas, sumisas al Cajal, intentaban ocultar la noticia, y hasta dijeron que aquel barco no partía fletado por Rheingold, sino por otro. Empeño, en verdad, inútil. Más de 100.000 personas acudían a la dársena a ver partir la nave, que al llevarse aquel oro parecía aliviar la respiración del país. El mismo día se supo en Londres lo ocurrido y ya no fue posible contener el alud. La onza bajó de golpe 30 chelines, una cosa jamás vista. Y lo que ocurría en Buenos Aires ocurría también en otras partes del mundo. Millones de personas que guardaban algún puñado de oro corrían a cambiarlo por billetes, que no obstante ser moneda de papel, era la única que el comercio conocía y aceptaba. La gente ya no quería saber cuántas onzas de oro había detrás de un billete de 1.000 libras, sino cuántos de esos limpios y firmes papeles del Banco de Inglaterra había detrás de 1.000 libras de oro. El oro dejó de ser moneda, es decir, la medida de los valores, y entró a ser mercadería cuyo valor se medía con otra moneda. Extraño fenómeno psicológico. El mundo, envenenado por doctrinas funestas, había vivido creyendo que si algún día le faltaba el cimiento del oro, se derrumbarían las monedas de papel y con ellas las naciones. Y he aquí que se observaba justamente lo contrario. El oro se hundía y los billetes no perdían el valor. Indagando la causa de este fenómeno, se advirtió esta sencilla verdad: la moneda legal de una nación no precisa ninguna garantía de oro cuando existe en cantidad proporcionada a las necesidades del comercio. Su valor se funda sólidamente en la necesidad de moneda que siente toda nación para sus transacciones. El valor disminuye solo cuando hay demasiada moneda y aumenta cuando ésta escasea. Esta observación fue como una luz para los estadistas, que antes se preguntaban azorados con qué reemplazarían al oro. Con nada, les contestó brutalmente la realidad insospechada. En 6 meses, el oro cayó de tal manera que los gobiernos y los ciudadanos cancelaron todas sus deudas, con la 10ª y hasta con la 100ª parte de su antiguo valor. Finalmente, después de tanto tiempo, la cristiandad empezó a crecer. Se sintió libre de prisiones y pudo respirar holgadamente. Renació así también el optimismo, que parecía quemado en la raíz. Se reanudó la vida comercial entre los pueblos. Se restauraron los negocios arruinados. Se reabrieron las fábricas cerradas por falta de consumidores. Se extirpó aquel cáncer de la desocupación y se afianzó la paz. Absortos gobiernos y pueblos en resolver los problemas que iba planteando el maravilloso invento de Julius Ram, desdeñaron las intrigas internacionales. Los odios se enfriaron y se detuvo la funesta carrera de armamentos. El Cajal sintió que se quebraba en su mano el instrumento que venía manejando desde los tiempos bíblicos. Pero todavía le quedaba el recurso que Elías Silberstein sugiriese: que los Rheingold se entendieran con los Meyerbeer y se destruyera la invención y el inventor.
Blumen no había sido capaz de realizar la maniobra. Elías Silverstein tomó el avión de Nueva York a Buenos Aires y en 6 días hizo el viaje. Llegó enfermo, aturdido por las hélices, mareado, pero en mediodía se recompuso y convocó a los magnates de la sinagoga. E invitó especialmente a Cohen. Supo entonces que el representante de los Meyerbeer había desaparecido. Nadie, ni los secretarios de su oficina, ni la bella Tamar, tenían la menor noticia de su paradero. Ni siquiera sabían con exactitud cuál había sido el último día que se lo vio. Julius Ram obtuvo un resultado diametralmente opuesto al que se propusieron los antiguos alquimistas. Pensaban estos aumentar las riquezas de la humanidad y por lo tanto la felicidad de los hombres, aumentando la existencia de oro. Se imaginaban que el oro era en sí una riqueza y que el mundo tenía necesidad ilimitada de oro y que éste conservaría su valor, es decir, su poder adquisitivo, aunque abundara extraordinariamente. El descubrimiento de Julius Ram puso de manifiesto el error de ideas tan pueriles que muchos, aún hoy, en los tiempos modernos, comparten. Ram no aumentó la riqueza de la humanidad al inventar la manera de producir en abundancia una cosa que no servía para nada más que para moneda. Pero al destruir el insensato valor del oro, libertó a la humanidad de la dictadura que el Cajal ejercía sobre las monedas de todas las naciones y por consiguiente sobre la producción y el trabajo de todos los hombres. Cuando los estadistas perdían el sueño ante la súbita depresión del oro y se rompían la cabeza para inventar una nueva moneda, hallaron que el tremendo problema se había resuelto por sí solo. El papel moneda continuaba circulando como antes. El público no manifestaba ninguna repugnancia en recibirlo. La gente se asombraba de lo que ahora estaba viendo, pero más aún de lo que antes había visto, pensado y creído. Fue una verdadera lección de humildad. Ya el orgulloso siglo XX no podía burlarse de los siglos pasados que aceptaron por verdades cantidad de prejuicios disparatados. Necedad haber creído que el sol volteaba alrededor de la tierra, según creyó Ptolomeo, o que los gusanos se engendran del lodo, como creyeron Aristóteles o también Santo Tomás. Pero 1000 veces mayor necedad creer que solamente el oro podía servir de moneda universal. Aquellos errores no perjudicaron a nadie, pero esta mentira había engendrado miserias, guerras, había mantenido a la humanidad esclava de un puñado de prestamistas. Destruido el sortilegio que defendía al oro, la cristiandad comprendió que la firma de un gobierno en un billete es mejor garantía que el oro y menos peligrosa, porque el metal, gracias a su escasez, puede ser acaparado por los enemigos de la nación. Julius Ram, que había dado ocasión al descubrimiento de esa verdad simple y fecunda, se hizo el hombre más admirado, más querido y también más odiado de su tiempo. Era admirado por sabios y por el pueblo simple. Lo adoraban los obreros, a quienes había dado trabajo merced a la prosperidad que suscitó, y los agricultores, cuyos productos ahora se habían valorizado al derrumbarse el poderío de los acaparadores, y las madres, y las esposas, y las novias de los soldados, y los soldados mismos, que ya no harían la guerra por enriquecer a los magnates que acuñaban su sangre, y también los deudores estrangulados por los usureros.
Lo odiaban los avaros, cuyo tesoro se convertía en un montón de escoria, y los usureros y prestamistas que hacían el negocio de los armamentos, y los periodistas venales que traficaban sembrando alarmas, y los economistas de la vieja escuela cuya inepcia quedaba de manifiesto. Y Buenos Aires estaba orgullosa de ser la cuna de la invención. Y frente al laboratorio en el Parque Lezama se agolpaba el gentío. Mas las ventanas del vetusto caserón permanecieron cerradas, y sobre el casquete de la fría chimenea se posaban los gorriones. Era por todos evidente que en aquella casa no vivía nadie. En ese otoño, la capital federal debía elegir un senador que le representara en la alta cámara del Parlamento. Algún diario tuvo la idea de votar a Julius Ramm, cuya invención había dado trabajo a 30 millones de obreros. El día de la elección, 400.000 ciudadanos votaron por aquel hombre que no pertenecía a ningún partido y a quien no conocían ni siquiera por un retrato. Obtuvo el triunfo, pero no se presentó a recoger el diploma. Tampoco podía ser elegido, pues era extranjero. La curiosidad pública entonces aumentó. En realidad, ¿quién sabía algo de Julius Ramm? ¿No sería acaso un mito? Y si era hombre de carne y hueso, ¿dónde estaba? No pudiendo reportearlo a él, que había desaparecido como volatilizado en sus propios hornos, los cronistas acudían al colegio militar e interrogaban a los que tuvieron la suerte de escuchar de sus propios labios las famosas teorías sobre la desintegración de la materia. El detalle más insignificante se inflaba y se aderezaba, y en pocas horas daba la vuelta al mundo entero. Las pobres agencias no tenían más remedio que transmitirlo todo, y a decir verdad, prestábanse aparentemente de buena gana, esperando que el Cajal hallaría el modo de arreglar los asuntos de Israel. 100 veces en su historia de 60 siglos, los judíos se han hallado en trance de ver raída de la faz de la tierra su nacionalidad, su religión y su raza. De una manera u otra, se han acomodado a la adversidad y han soportado todas las desgracias y han sobrevivido hasta dominar por la astucia a sus vencedores. Ese pueblo tiene la lengua suave, la sangre fría y la piel dura. El Rosh, Elías Silberstein, llegó a Buenos Aires, admiró a Martha Blumen y pensó que su padre era un necio porque no había sabido aprovechar semejante aliado. Y recibió en el acto una extraña noticia. La casa Meyerbeer declaraba no haber tenido la menor noticia del invento de Julius Ramm antes que los otros judíos, y juraba por la sagrada Torá no haber vendido un solo gramo de oro artificial. El Rosh Silberstein meneaba la cabeza. Bah, eso podéis contárselo a los Goyim. Un verdadero hijo del Talmud no os creerá nunca. Pero entre tanto nadie sabía dónde estaba Mauricio Cohen y en qué laboratorios ocultos trabajaba su fantástico alquimista. El Rosh Silberstein dijo a Zacarías Blumen: encomendemos a vuestra hija el negocio de hallar a Cohen y de enamorarlo. Increíble, replicó el Rosh. Una cristiana puede amar a un judío, pero el día que un judío se enamore de una cristiana, se juntará el cielo con la tierra. Eso está en el Talmud. Hubo un tiempo, explicó Zacarías, en que ese fatuo amó a mi hija. ¿Y ella qué sintió por él? Me avergüenzo de confesar que ella lo amó también y que no lo ha olvidado. Pero no puede ser, respondió Blumen. Ese insensato se ha enamorado de la hija del inventor. En tal caso, dijo el Rosh con fría seguridad, ella logrará que olvide a la muchacha Goyim y vuelva al Cajal. Sería pésimo que se hiciera cristiano. Marta había ido a pasar en Mar del Plata los últimos días de aquel verano en que se ocupara muy poco de las cosas que antes llenaban su vida y mucho de las misteriosas intrigas del Cajal. Harta de su vida anterior, agitada y vacía,
no lograba empero fijar su corazón en las novedades de su vida actual. Fue al principio como una espada contra los cristianos que manejaba Cohen. Ahora sentíase empuñada por otra mano. Sus costumbres apenas habían variado. Voluntariosa, casi extravagante, sus amigos no le pedían cuentas nunca de las horas que pasaba lejos de ellos. Los que pensaban bien se la imaginaban encerrada en su casa o en solitarias y novelescas excursiones en avión por los campos de su padre, que eran más grandes que los dominios de un rey. Y no faltaban quienes la creyeran entregada a obras de caridad, visitando a los pobres de su parroquia. Los que la detestaban y le sonreían esperando que ella alguna vez les concediera algún favor, la imaginaban oculta en su estancia, con algún misterioso compañero favorito de un día, a quien mañana pegaría una bofetada como a un esclavo. Marta Blumen sabía lo que pensaban y se reía y los despreciaba. Idiotas, ¿por qué pensáis mal de mí? ¿Cuál de vosotros puede jactarse de haberme siquiera besado la mano? Por mal que dijesen de ella, no sospechaban que fuese la copa de oro del Cajal en que innumerables muchachas Goyim iban a envenenarse, imitando sus caprichos y su libertad. Por mal que hablasen de Marta Blumen, no sospechaban que fuese la copa de oro del Cajal, en que innumerables muchachas Goyim iban a envenenarse, imitando sus caprichos y su libertad. Para disimular mejor sus actuales empresas, seguía como antes las prácticas religiosas, concurría a los templos y parecía compartir el fervor profundo o ficticio de sus compañeras en las ceremonias de aquel cristianismo que su voluntad aborrecía, pero del que no lograba apartar su corazón. De tal manera que ella, capaz de profanar todas las cosas, no había osado nunca acercarse al comulgatorio y cometer el sacrilegio de recibir con alma impura el cuerpo de Cristo. Todavía tengo entrañas de Goy, decía con rabia de sí misma. Le parecía que si ella un día comulgaba sacrílegamente, manaría sangre de aquellos crucifijos que ya no quería mirar. Su padre la llamó por teléfono desde Buenos Aires. El Roche Silverstein quiere confiarte una difícil misión. Ven hoy mismo. Sin despedirse de nadie, subió a su aeroplano que ella misma guiaba y 3 horas más tarde conversaba en el despacho de su padre. Mientras le exponía su plan y le daba sus instrucciones de señor y amo, el Roche contemplaba con ojo experto y corazón conmovido la hermosura de aquella hebrea de sangre pura y brazo fuerte, capaz de entrar como Judith en la tienda de Holofernes y degollarlo con su propia espada. Los judíos talmudistas no creen sagrada la historia de Judith, mas la consideran inspirada por la Bat Kol, hija de la voz, especie de segunda inspiración, y por eso el Roche Silverstein, poniendo las manos sobre la cabeza de la muchacha, la bendijo con palabras de aquel libro. Búscalo y que te vuelva a amar por tu belleza sin que tú lo ames, y que el Señor ponga en tu corazón bastante firmeza para despreciarlo y bastante fuerza para perderlo. Marta salió de la presencia del Roche mordiendo la oración de Judith. Bastante firmeza para despreciarlo
bastante fuerza para perderlo, no. Ella no pediría nunca a Dios firmeza para despreciarlo, ni fuerza para perderlo. Acababa de hacer un curioso descubrimiento en aquella tierra ignota que era su propio corazón. Había renunciado a su religión por él. No renunciaría ahora a él por nadie. Alguien alguna vez, ya no recordaba quién, tal vez Fernando Adalid, le había dicho que su alma era profunda, y ahora lo creía así. La profundidad del alma solo se descubre cuando la llena el amor, pero los grandes amores son involuntarios, florecen sin propósito y se marchitan sin culpa. Aquel amor que al principio hiciera sonreír a su dueña, nacido como una rosa en la playa del mar, había resistido olas y viento, y traspasado con finas y tenaces raíces la costra soberbia del pobre corazón que se ignoraba a sí mismo, y llegado a las capas profundas que hay en los corazones más áridos como un resto de la herencia divina. Antes de amar, no habría consentido jamás que el amor la hiciera sufrir. Asomada al borde de su propio misterio, comenzaba a descubrir que la esencia de ese gran sentimiento es el dolor, pero que en el fondo de todas sus amarguras hay un sorbo de miel que confiere la inmortalidad a quien lo gusta. Por eso el dolor de amor tiene cierta inefable dulzura y no quiere nunca morir. Ya que no puede gozar, prefiere vivir padeciendo. El Roche la vio alejarse y quedó pensativo. Esta Judith tiene ojos de hebrea, pero corazón de cristiana, se dijo rectificando su primera impresión. Mucho me temo que no sea capaz de cortarle la cabeza a su Holofernes. Blumen, que había asistido a la conversación con su hija, preguntó: ¿qué está pensando Roche? Pero Silverstein no lo escuchaba. Por la altísima ventana abierta hacia el este se divisaba el enorme puerto, con sus diques repletos de potentes navíos que parecían amarrados en las calles mismas de aquella ciudad. A lo lejos, aquel río sin igual, perezoso y amarillento sin duda, pero vasto como un mar, donde podrían anclar todas las escuadras y todas las flotas del mundo. Hacia el oeste se abría otra ventana, y por allí la vista corría leguas y leguas, y se fatigaba persiguiendo los límites de la ciudad, cabeza monstruosa de un cuerpo infantil. El Roche sabía que la Argentina es un país grande por su territorio y sus ilimitadas riquezas, y pequeño por el número de sus habitantes. La enorme ciudad pesaba moralmente sobre ellos más que París sobre Francia, más que Nueva York sobre los Estados Unidos, más que Londres sobre Inglaterra, más que Roma sobre Italia. El que se apoderase de ella sería el dueño de toda la nación. La sinagoga podía, aprovechándose de la espléndida libertad que otorgan a los extranjeros las leyes argentinas, hacer de Buenos Aires la verdadera Babilonia judía, mejor que Varsovia, que era demasiado pequeña, mejor que Nueva York, donde el Cajal tiene enemigos demasiado grandes. Blumen no sabía yiddish, pero hablaba muy bien el inglés. Silverstein prosiguió: no es posible que todo el mundo ignore dónde está Mauricio Cohen. ¿Acaso la policía no lo sabe? No, Roche, no lo sabe. Yo le he preguntado al jefe, que es mi amigo. Vamos, si fuera realmente su amigo, ya Cohen y Ram estarían en nuestras manos. Se ha perdido mucho tiempo. Trataremos de recuperarlo. Aquella Tamar, que fue su novia, hermana de Mauricio, no, nada sé de ella. Hace 1000 años que no la veo. Yo iré a verla. Cuidado, Roche, cuidado. Los Cohen son enemigos de los Rheingold. Una sola palabra que ella quiera explotar puede perdernos. Perdernos. Ya estamos perdidos, Blumen. Hoy en Londres se han ofrecido 10 millones de onzas en oro Troy a 20 chelines la onza. Todavía el mundo está sorprendido, y algo vale aún ese pobre metal. Pero si los hornos de Ram siguen vomitando escorias amarillas, antes de un mes
no valdrá nada. ¿Cuánto oro calcula usted que se ha vendido en Buenos Aires? Zacarías se puso rojo de vergüenza. El Roche lo miró en las pupilas y le dijo: «¿Usted conserva aún sus 10 millones de esterlinas?» «Oh, sí». El Roche hizo una mueca y se fue a casa de Tamar. Tamar no se sorprendió cuando su vieja criada anunció a Elías Silverstein. Tamar sabía que si el Roche había emprendido tan largo viaje era porque el gran Cajal de Nueva York quería ganar de nuevo la voluntad de los Cohen. Recibió a su ilustre visitante en el despacho. Sentados frente a frente a la media luz de un atardecer filtrado por un ligero estor de muselina, el Roche, con voz sorda y ojo fulgurante, le pintó la situación del mundo tal como podía verla un rabino. Los 18 siglos anteriores a la Revolución Francesa llevaron la marca de Cristo, maldito sea ese impostor. Pero desde el siglo XIX, los años tienen la marca de Israel, bendito sea el santo nombre de Dios. Bendito sea, contestó ella. Nuestra obra ha sido hábil y completa. Nos estorbaba la aristocracia. Los nobles oprimían con la izquierda a sus vasallos, pero los defendían con la derecha. El socialismo, el comunismo, el bolchevismo han aplastado a los nobles y abierto el camino a los financistas de nuestra raza, que hoy mandan más que los reyes. Yo no creo en los financistas, dijo Tamar. Creo en Dios y en los profetas. Los financistas son las herramientas con que Dios trabaja en provecho de Israel. De nada sirve que los campos argentinos produzcan cosechas magníficas y los telares ingleses millones de yardas de hermosa tela, o los altos hornos de Pittsburgh, montañas de acero. Eso no es riqueza. Eso es pobreza y ruina mientras no entre en circulación. Es verdad, y ahora lo están advirtiendo nuestros campesinos. Los poetas han cantado al trabajo y a la fecundidad de la tierra. En realidad le cantaban al oro, porque nada vale un producto que no haya cómo cambiarse por otro, y no puede cambiarse mientras no aparece el oro que sirve de intermediario. La moneda que lo representa también, ¿no? ¿No es así? Sí, así es. Los fabulistas han endiosado al obrero, pobre fantoche animado por esa cuerda del salario que nosotros manejamos. Porque de nosotros depende la abundancia o la escasez del dinero, que hace que el obrero tenga trabajo o no, que alquile sus brazos por poco o por mucho. Gran habilidad, en verdad, haber convertido el trabajo humano, que es la dignidad del hombre, en una mercadería. Pero la crisis que estas ideas han desencadenado están ahora a punto de volverse en contra del Cajal. ¿Sí? ¿Y de quién es la culpa? Estábamos en la última etapa de la conquista universal. Había que dar un paso más y la simbólica serpiente encerraba en su círculo al mundo. La cabeza tocaba en Nueva York, la cola en Nankín. Nos faltaba reunir Tokio y extender otro círculo sobre el hemisferio sur, partiendo de esta noble ciudad de Buenos Aires. Ya se oía el relincho de los caballos hacia la parte de Dan, como anuncia el profeta Jeremías. Ya se aproximaba el advenimiento del rey de la sangre de David, que reinaría desde el monte de Sión. Ya se podía fijar como cierto que el año 1966, o sea, el 5726 de los judíos, se cumplirían las visiones del Zohar. Tamar entrecerró los ojos para escuchar mejor la enfática voz del Roche. Se levantará en ese año una columna de fuego que se verá en todas partes durante 40 días. El Mesías abandonará su refugio del Edén, semejante a un águila que abandona su nido, y aparecerá como un rey en la tierra santa de Galilea. Los cristianos huirán despavoridos a ocultarse en las cavernas. La columna de fuego se extinguirá y brillará una estrella oriental de 1000 colores que 3 veces al día, durante 10 semanas, luchará contra 7 estrellas y las aniquilará. Se apagará la estrella y aparecerá otra vez la columna de fuego,
como una escala de Jacob, para que el Mesías suba al cielo, donde recibirá el poder y la corona de David. Descenderá de nuevo, muchas naciones le reconocerán y desencadenará una guerra universal, la última guerra, y se cumplirán las promesas de la ley, y será cierto lo que dice nuestro gran rabino Jehúda. El santo, bendito sea él, sacudirá la tierra para eliminar a los impíos, como se sacude un manto, agarrándolo por las orillas para desprender el barro. El Rosh quedó acesando, fatigado de su vehemencia. Tamar lo esperó silenciosa. Pero ya las profecías no podrán cumplirse a nuestros ojos, exclamó abatido. El pueblo escogido continuará por siglos de siglos, siendo el ludibrio de los pueblos cristianos. ¿Pero por qué, mi señor? Porque un goy, más abominable que un perro muerto, ha roto el instrumento con que el cajal dominaba al mundo. Ese hombre debería haber desaparecido antes de que su impura invención se difundiera, pero trabaja oculto y protegido por una poderosa casa judía, si hasta espanto y vergüenza me da decirlo. Ese hombre es Julius Ram, ¿verdad? ¿Pero cuál es la casa? El Rosh desatendió la pregunta y prosiguió. Durante años la nación judía ha vivido separada en dos campos enemigos, los Meyerbeer de un lado y los Rheingold del otro. Durante años se han batido los hermanos, triunfos y derrotas de una y otra parte, pero en fin de cuentas las dos casas prosperaban, merced al genio de nuestra raza, que gana con la lluvia y con la sequía, con la abundancia o con la escasez. Los años de paz eran favorables a vuestros amigos, los años de guerra a los míos. Las dos casas, como dos torres invencibles con cimientos de oro. Pero la maldita invención de ese perro infiel las ha convertido en dos torres fundadas sobre arena. Antes de un año, los míos y los vuestros serán más pobres que los goyim que piden limosnas en las puertas de las iglesias. Y ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos verán cumplirse las profecías. Yo no tengo hijos, replicó Tamar con resentimiento. Todo el oprobio de mi vida y la amargura de mi casa me vienen, Rosh, de vuestros amigos los Blumen, expulsados de la sinagoga hace 30 años por apóstatas y readmitidos ahora por aliados de los Rheingold. Sí, lo sé, replicó el Rosh humildemente. Vengo a ofrecer la paz. Dividiremos al mundo como el manto de un rey, la mitad para vosotros, la otra para nosotros. Y nunca más rivalidades entre los Meyerbeer y los Rheingold, nunca más guerra en los campos de Sión. Nuestro enemigo es Cristo, el impostor, y todo pueblo que confiese su nombre. Cristo morirá de nuevo y para siempre. Los pueblos, ayudados secretamente por nosotros, sacudirán sus constituciones y sus gobiernos, y querrán un jefe que borre las fronteras y las nacionalidades y las religiones y funde la paz universal. Y el cajal se lo dará, y será el rey de la raza de David que reinará desde Jerusalén. El Rosh hablaba en nombre de los Rheingold. Tamar comprendió la importancia de aquella proposición y el gran honor que recaería sobre su nombre si en casa de los Cohen se firmaba la ansiada paz entre los judíos. Tendió ambas manos al Rosh y le respondió: mi vida ya no puede reconstruirse, pero la torre de David con cimientos de oro debe salvarse. ¿Qué quiere usted que haga yo, pobre mujer? El Rosh apretó esas manos ardientes y nerviosas y dijo: ese goy, Julius Ram, ese goy que es un apóstata, puesto que su nombre es judío, ha sido ya condenado por el gran cajal. Condenado él y condenada su descendencia, y condenado sus libros y sus ideas. Todo pernicioso para Israel. Tamar preguntó: ¿quién ejecutará la sentencia?
Mauricio Cohen, que volverá a ser Roche del Gran Cajal de Buenos Aires. Pero ¿cómo sabrá mi hermano el paradero de Julius Ram? No, diga más bien cómo sabremos nosotros el paradero de Mauricio Cohen, porque es indudable que hallando a uno encontraremos a los dos. La hija de ese impuro Goy, sí, ya sé lo que se dice, pero es falso, Roche. En todo caso, no sería contrario al Talmud, porque tratándose de una infiel, los judíos hijos de Dios tenemos todos los derechos. Lo sé, dijo Tamar. El Roche saludó profundamente y se fue con blando caminar feliz.